El 14 de mayo de 1940, 13 bombarderos franceses despegaron en pleno día hacia los puentes alemanes sobre el Mosa cerca de Sedan. Los pilotos sabían exactamente lo que les esperaba. Sus aparatos volaban a 310 kilómetros por hora, en un mundo donde los cazas enemigos alcanzaban los 600. El comandante de Laubier lideraba la formación desde el primer aparato. Los Messerschmitt Bf-109 los interceptaron antes de llegar al objetivo. En menos de 20 minutos, 12 de los 13 bombarderos fueron destruidos. El único superviviente regresó a la base acribillado de impactos con un motor en llamas. El comandante de Laubier no regresó. 12 de 13. Esta proporción no era el resultado de mala suerte ni de una emboscada imprevista. Era la consecuencia matemáticamente inevitable de enviar al combate diurno un avión diseñado en 1928 contra cazas de 1940. El Amiot 143 no había sido sorprendido por la guerra. La guerra simplemente había continuado evolucionando durante los 7 años que Francia tardó en construirlo. 7 años. En 1928, el Ministerio de Aviación francés redactó el pliego de condiciones para un bombardero universal. Un solo aparato que bombardeara, reconociera el territorio enemigo y escoltara a otros aviones como caza pesado. La idea parecía brillante en papel. 3 misiones en un solo avión significaba 3 veces menos presupuesto. Los ingenieros de Amiot presentaron su propuesta y ganaron el contrato. El prototipo Amiot 140 voló por primera vez el 12 de abril de 1931. Las pruebas duraron años. Las modificaciones se acumularon. Los motores previstos no estaban disponibles y hubo que sustituirlos. El fuselaje fue rediseñado completamente. La tripulación pasó de 3 a 5 personas. El primer Amiot 143 de serie salió de la fábrica en julio de 1935. Mientras tanto, el mundo no había esperado. En esos mismos 7 años, los británicos habían diseñado el Spitfire. Los americanos habían probado el Boeing B-17. Los alemanes habían creado el Messerschmitt Bf-109. Francia había construido en serie un bombardero con tren de aterrizaje fijo, que generaba una resistencia aerodinámica comparable a la de un camión a 100 kilómetros por hora. Los pilotos alemanes que más tarde examinaron ejemplares capturados intactos, los fotografiaron con detalle. No para copiar ningún elemento, sino para mostrar a sus estudiantes de ingeniería aeronáutica un ejemplo perfecto de todo lo que un avión de combate no debía ser. Pero aquí comienza la verdadera paradoja del Amiot 143. Este aparato grotesco, esta reliquia volante que los alemanes usaron como manual de errores, no era odiado por sus propios pilotos. Era todo lo contrario. Los aviadores franceses que volaron el Amiot 143 describían una máquina extraordinariamente robusta, cuyas alas eran tan gruesas que los mecánicos podían acceder a los motores en pleno vuelo. Un avión que absorbía impactos de bala que habrían destruido aparatos más modernos y seguía volando. Un aparato que en misiones nocturnas demostró una supervivencia que ningún planificador militar había anticipado. 197 salidas nocturnas entre mayo y junio de 1940, con una pérdida total de 4 aparatos. 4 pérdidas en 197 misiones nocturnas. 12 destruidos en una sola misión diurna. El mismo avión. Resultados opuestos según la hora del día. Esta contradicción absoluta resumía perfectamente la historia del Amiot 143. No era simplemente el bombardero más feo y más lento de la Segunda Guerra Mundial. Era un aparato que había encontrado accidentalmente, el único contexto donde sus debilidades se convertían en irrelevantes, demasiado tarde, y en medio de una guerra que Francia ya estaba perdiendo por razones que iban mucho más allá de un bombardero anticuado. Antes de continuar, escriban en los comentarios las ciudades de la que están viendo esto, para que pueda ver hasta dónde llega mi historia. Y no olviden darle like y suscribirse. Eso me motiva mucho a crear nuevos videos. El Amiot 143 era feo. No feo de manera discreta o tolerable, sino feo con una convicción arquitectónica que parecía deliberada. El fuselaje era un rectángulo metálico de 18 metros de longitud, con las mismas pretensiones aerodinámicas que un armario industrial. Debajo del morro colgaba una góndola acristalada que los pilotos llamaban la verruga, un compartimento ventral donde el bombardero y un artillero trabajaban en una posición que recordaba más a un acuario que a una cabina de combate. Las alas eran tan anchas y tan gruesas que el perfil alar medía casi 2 metros de espesor en la raíz,
suficiente para que un mecánico se introdujera dentro y trabajara en los motores durante el vuelo. El tren de aterrizaje fijo con sus carenados de 7 pies de longitud completaba la silueta de un aparato que parecía diseñado por alguien que nunca había visto volar un pájaro. Esta fealdad no era accidental. Era el precio de intentar hacer 3 cosas distintas con una sola máquina. El Ministerio de Aviación francés había pedido en 1928 un aparato que bombardeara de día y de noche, reconociera territorio enemigo a larga distancia y escoltara formaciones de bombarderos como caza pesado. Para cumplir la misión de reconocimiento, necesitaba autonomía y espacio para equipos de observación. Para la misión de bombardeo, necesitaba una bodega interna, capaz de transportar hasta 880 kilogramos de bombas más carga exterior adicional. Para la misión de escolta como caza pesado, necesitaba armamento defensivo en múltiples posiciones. El resultado fue un aparato que intentaba hacer 3 cosas simultáneamente y que en la práctica no era completamente apto para ninguna de ellas. El armamento defensivo consistía en 4 ametralladoras MAC de 7,5 milímetros, distribuidas en 3 posiciones, una en la torreta de morro, una en la torreta dorsal y 2 en la góndola ventral, cubriendo los ángulos inferiores. Sobre el papel, esta distribución cubría todos los sectores de aproximación enemiga. En la práctica las torretas eran manuales, lentas y requerían que el artillero apuntara con su propio cuerpo como referencia, mientras el aparato maniobraba. Un Messerschmitt Bf-109 atacando a 600 km por hora, cruzaba el campo de tiro de cualquiera de esas torretas en menos de 2 segundos. Los artilleros del Amiot 143 disparaban contra sombras que ya habían pasado cuando sus manos alcanzaban los gatillos. Los 2 motores, Nomron 14K, de 858 caballos, cada uno eran la mejor característica del aparato. Fiables, relativamente fáciles de mantener y accesibles en vuelo gracias al grosor de las alas. Los mecánicos de tierra apreciaban esta característica con una gratitud que ningún otro bombardero contemporáneo generaba. Reparar un motor en vuelo no era una operación habitual, pero la posibilidad de hacerlo había salvado varias tripulaciones en situaciones donde un fallo de motor sobre territorio enemigo habría significado la captura o la muerte. Esta robustez estructural explicaba por qué los pilotos que volaban el Amiot 143 regularmente desarrollaban hacia él un afecto que desconcertaba a los observadores externos. No era un buen avión, era un avión en el que uno podía confiar para regresar a casa, aunque llegara tarde y acribillado. La velocidad máxima de 310 km por hora situaba al Amiot 143 en el mismo rango de rendimiento que los cazas de la Gran Guerra. El Nieuport 17 de 1916 alcanzaba los 180 km por hora. El Spad 13 de 1917 llegaba a 220. La diferencia entre un caza de la Primera Guerra Mundial y el Amiot 143 en 1940 era de menos de 100 km por hora, acumulados en 20 años de progreso aeronáutico. El Spitfire británico, que comenzó a entrar en servicio ese mismo año, alcanzaba los 580 km por hora. Francia enviaba al combate un aparato que volaba a la mitad de la velocidad de los cazas enemigos, que debía escoltar como caza pesado, exactamente una de las 3 misiones para las que había sido diseñado. El primer Amiot 143 de serie fue entregado a la Fuerza Aérea Francesa en julio de 1935. En diciembre de 1900, 72 aparatos estaban en servicio activo. En enero de 1938, la cifra había alcanzado 122. Los responsables militares contemplaban estos números con una satisfacción que la realidad operacional no justificaba. Francia tenía el mayor número de Amiot 143 en servicio, precisamente cuando el aparato era más obsoleto. La producción había alcanzado su pico en el momento en que la distancia entre el Amiot 143 y cualquier caza moderno era mayor que en ningún otro momento de su existencia. 138 aparatos construidos. 138 monumentos a la inercia burocrática de un sistema que continuó produciendo una máquina desfasada, porque nadie en la cadena de decisión quería ser el responsable de cancelar un programa en el que ya se había invertido demasiado para abandonarlo. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Francia declaró la guerra 2 días después. Los grupos de bombardeo equipados con Amiot 143 recibieron sus primeras órdenes de misión. El resultado fue una de las operaciones militares más inofensivas de toda la historia de la aviación de combate.
Dos Amiot 143 del grupo GB 2-34 despegaron el 15 de septiembre de 1939 hacia territorio alemán. Su misión consistía en lanzar octavillas de propaganda sobre las ciudades del Reich. Papel. Volaron hasta Alemania con sus bodegas llenas de papel impreso y regresaron sin haber disparado un solo tiro, ni lanzado una sola bomba. Era la primera misión de combate del bombardero más pesado del arsenal francés, en la guerra más destructiva de la historia humana. Esta prudencia no era cobardía, sino cálculo. El mando francés sabía perfectamente que el Amiot 143 no podía sobrevivir en combate diurno contra la caza alemana. Los 8 meses de guerra de broma entre septiembre de 1939 y mayo de 1940 fueron para los grupos de Amiot 143 un periodo de misiones nocturnas de reconocimiento y lanzamiento de propaganda. Los aparatos volaban de noche sobre territorio alemán, fotografiaban posiciones enemigas con los equipos que llevaban a bordo y regresaban antes del amanecer. En esas condiciones, el Amiot 143 funcionaba con una eficacia que ningún crítico de su diseño podía negar. Era lento pero silencioso en la oscuridad. Era grande pero invisible sin luna. Era anticuado pero fiable en las largas travesías nocturnas que agotaban a las tripulaciones de aparatos más modernos y nerviosos. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó su ofensiva sobre Francia y los Países Bajos. En las primeras horas el mando francés comprendió que el avance alemán amenazaba con rodear completamente las fuerzas aliadas. Los puentes sobre el Mosa cerca de Sedan eran el punto crítico. Si los alemanes cruzaban en masa por esos puentes, la batalla estaba perdida. El mando ordenó destruirlos a cualquier precio. Cualquier precio era una expresión que los pilotos de Amiot 143 iban a pagar literalmente 4 días después. Durante los primeros días de la ofensiva, los Amiot 143 continuaron operando de noche con sus resultados habituales. La noche del 10 al 11 de mayo, los grupos 1 y 2 de la Escuadra 38 atacaron aeródromos alemanes en Múnich, Bonn y Wittlich. Regresaron con pérdidas mínimas. La noche siguiente repitieron la operación. Y la siguiente. En 5 semanas de guerra real, los dos grupos nocturnos de Amiot 143 completarían 197 salidas, perdiendo 4 aparatos en total. Estas cifras eran comparables a las de bombarderos modernos operando en las mismas condiciones. El aparato que los alemanes fotografiaban como ejemplo de incompetencia aeronáutica estaba demostrando en la oscuridad una supervivencia que sus críticos no habían anticipado. Pero el 14 de mayo el mando francés tomó la decisión que convertiría al Amiot 143 en símbolo de la catástrofe. Los puentes de Sedan debían ser destruidos ese mismo día. No esa noche, ese día. Con luz del sol y cazas alemanes patrullando el área. El comandante de Louviers recibió la orden y la transmitió a sus tripulaciones sin adornos. Debían atacar en pleno día con escolta de cazas Morane-Saulnier MS-406. Los pilotos de Amiot 143, que escucharon la orden, sabían lo que significaba. Sus aparatos volaban a 310 kilómetros por hora. Los Messerschmitt que los esperaban alcanzaban los 570. La escolta de Morane era insuficiente en número y en rendimiento para proteger una formación de bombarderos lentos sobre objetivos fuertemente defendidos. El comandante de Louviers no discutió la orden. Despegó el primero. 13 aparatos formaron sobre la base y pusieron rumbo a Sedan. Los Messerschmitt Bf-109 los interceptaron antes de que llegaran al objetivo. Lo que siguió no fue un combate aéreo, sino una ejecución sistemática. Los cazas alemanes atacaban, se alejaban, viraban y volvían a atacar con una velocidad que hacía imposible cualquier respuesta coordinada de los artilleros franceses. Un Amiot 143 explotó en pleno vuelo. Otro perdió una ala y se precipitó en espiral. Otro entró en llamas y continuó volando durante 2 minutos antes de que la tripulación pudiera saltar. Los que llegaron al objetivo lanzaron sus bombas y viraron hacia Francia perseguidos por los cazas. De los 13 aparatos que habían despegado esa mañana, 12 no regresaron. El único superviviente aterrizó con un motor destruido y el fuselaje atravesado por decenas de impactos. El comandante de Louviers estaba entre los que no regresaron. El mando francés extrajo la conclusión obvia del 14 de mayo, con una rapidez que contrastaba brutalmente con los 7 años que había tardado en construir el aparato. Los Amiot 143 no volverían a operar de día.
Nunca más. La oscuridad era su único entorno viable, y desde esa noche lo sería de manera absoluta. Los grupos supervivientes reorganizaron sus operaciones y continuaron bombardeando de noche. Múnich, Bonn, Wittlich, aeródromos, nudos ferroviarios, columnas de suministros. Las tripulaciones despegaban al anochecer y regresaban antes del amanecer, con los resultados que el aparato podía ofrecer en las condiciones que le eran favorables. 197 salidas nocturnas, 4 pérdidas totales, 474 toneladas de bombas lanzadas antes de la capitulación. Pero la batalla de Francia no se perdía en el aire. Se perdía en el suelo, donde las divisiones Panzer avanzaban a una velocidad que el mando aliado no podía procesar ni contrarrestar. El 5 de junio, los alemanes lanzaron la segunda fase de la ofensiva hacia el sur. El 10 de junio, Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña. El 14 de junio los alemanes entraron en París sin resistencia. Las bases de los grupos de Amiot 143 quedaron dentro del área de avance alemán una tras otra. Las tripulaciones desmontaban los equipos esenciales, cargaban lo que podían en las bodegas de bombas y despegaban hacia el sur buscando bases que todavía estuvieran en manos francesas. Los Amiot 143, que habían sido diseñados para bombardear ciudades enemigas, transportaban ahora los archivos de sus propias unidades y los efectos personales de sus tripulaciones, huyendo de un frente que se derrumbaba. El 22 de junio de 1940, Francia firmó el armisticio. Los combates cesaron. De los 138 Amiot 143, construidos 52, habían sobrevivido en la zona no ocupada, y 25 estaban en el norte de África. Menos de la mitad del total producido había sobrevivido a 6 semanas de guerra real. El resto había sido destruido en combate, abandonado en bases capturadas, dañado más allá de reparación, o simplemente perdido en la confusión del derrumbe. El aparato, que había tardado 7 años en llegar al servicio, había durado 6 semanas de combate activo. Los alemanes que ocuparon las bases del norte de Francia encontraron algunos Amiot 143 intactos o parcialmente dañados. Los técnicos de la Luftwaffe los examinaron con la curiosidad científica que se aplica a los fenómenos inexplicables. Fotografiaron cada detalle de la construcción, midieron el perfil de las alas, analizaron los sistemas de control, hicieron volar algunos ejemplares para evaluar su comportamiento en el aire. Sus conclusiones fueron documentadas en informes que los ingenieros alemanes usaron durante años como material pedagógico. Tren fijo generando resistencia excesiva. Fuselaje angular multiplicando la resistencia aerodinámica. Velocidad insuficiente para cualquier misión diurna. Armamento defensivo inadecuado contra cazas modernos. La lista de defectos ocupaba varias páginas. Los ingenieros de la Luftwaffe mostraban estos informes a sus estudiantes con una sola instrucción: así no se diseña un bombardero. La ironía más profunda del Amiot 143 llegó después de la derrota. Los 52 aparatos supervivientes en la zona no ocupada fueron reorganizados bajo el régimen de Vichy en los grupos 1 y 2 de la Escuadra 38. Su nueva misión era entrenar pilotos jóvenes. Esta reconversión en avión de entrenamiento revelaba una verdad que nadie en el Ministerio de Aviación francés había querido admitir durante los años de producción. El Amiot 143 nunca había sido un bombardero de combate real. Era demasiado lento para misiones diurnas, demasiado limitado para misiones exigentes y demasiado anticuado para competir con cualquier aparato contemporáneo. Como avión de entrenamiento, sus defectos se convertían en características pedagógicas. Las comandas pesadas cansaban los brazos de los alumnos y desarrollaban su fuerza. Las reacciones lentas enseñaban paciencia. La fiabilidad estructural garantizaba que los errores de los novatos raramente terminaban en catástrofe, excepto que no era así. Los accidentes se multiplicaron desde el primer mes: motores que fallaban en el momento más inoportuno, trenes de aterrizaje que se bloqueaban durante la aproximación, incendios en los circuitos eléctricos envejecidos. Varios alumnos piloto murieron en accidentes que no habrían ocurrido en aparatos diseñados específicamente para el entrenamiento. Morir a los controles de un Amiot 143 en 1941 durante un vuelo de práctica sobre la Francia de Vichy era la forma más absurda de ser víctima de la burocracia militar francesa de los años 30. Los instructores que supervisaban estos entrenamientos sabían que cada hora de vuelo en el Amiot 143 enseñaba a los alumnos reflejos que tendrían que desaprender completamente cuando pasaran a aparatos modernos.
Las horas acumuladas en el Amiot 143 no valían prácticamente nada en términos de preparación real para el combate. A finales de 1942, el mando de Vichy tomó la decisión que debería haber tomado años antes. Los Amiot 143 serían retirados definitivamente del servicio en la Francia metropolitana. Los últimos ejemplares rodaron hacia las zonas de almacenamiento, donde esperarían su demolición final. Algunos sirvieron como fuentes de piezas de repuesto para mantener otros aparatos en condiciones mínimas de vuelo. Otros fueron simplemente abandonados a la intemperie. La herrumbre y la lluvia completaron lo que la guerra había dejado sin terminar. En 1943, cuando los alemanes ocuparon la zona libre, solo quedaban 11 Amiot 143 en la Francia no ocupada. De esos 11, únicamente 3 eran capaces de volar. En el norte de África la historia terminó de manera diferente y considerablemente más irónica. Los 25 aparatos exiliados encontraron un último papel que ningún planificador militar había imaginado cuando redactó el pliego de condiciones de 1928. Los mecánicos desmontaron sistemáticamente el armamento. Las ametralladoras partieron a la chatarra. Los soportes de bombas fueron retirados. Las bodegas que habían transportado explosivos comenzaron a transportar cajas de suministros, sacos de correo y ocasionalmente pasajeros civiles o militares entre las bases aisladas del Sahara. El bombardero universal que debía ganar guerras se había convertido en un camión volante que transportaba provisiones entre puestos avanzados en el desierto. Esta reconversión era la única utilización honesta que el aparato había encontrado en toda su existencia. Como bombardero diurno, era una sentencia de muerte para sus tripulaciones. Como caza pesado era una contradicción en términos. Como avión de reconocimiento ofrecía capacidades que cualquier aparato más veloz superaba con facilidad. Como avión de entrenamiento mataba a alumnos. Como camión volante sobre el Sahara en un cielo sin cazas enemigos, era perfectamente funcional. Las mismas características que lo hacían inútil en combate lo convertían en un transporte tolerable. Su robustez estructural aguantaba las turbulencias del desierto. Su gran bodega central acomodaba carga variada. Su fiabilidad mecánica era suficiente para rutas cortas sobre terreno, donde un aterrizaje de emergencia era posible en cualquier dirección. Los últimos Amiot 143 volaron en el norte de África hasta febrero de 1944, 9 años después de que el primer ejemplar de serie fuera entregado a la Fuerza Aérea Francesa. El aparato, que había sido obsoleto desde su primer día de servicio, había sobrevivido a la caída de Francia, a la ocupación alemana, al régimen de Vichy y a 3 años de guerra mundial antes de ser finalmente retirado. Ningún ejemplar fue preservado. Ningún museo consideró necesario guardar uno para la posteridad. La Francia liberada prefirió olvidar este símbolo demasiado elocuente de lo que había salido mal en los años 30. La herrumbre y los equipos de demolición completaron el trabajo, y el Amiot 143 desapareció de la historia material, dejando únicamente fotografías en blanco y negro y los informes alemanes que lo describían como ejemplo de lo que nunca hay que construir. Lo que esos informes alemanes no mencionaban era el otro lado de la historia: los 197 vuelos nocturnos, las 474 toneladas de bombas lanzadas sobre objetivos alemanes, los 4 aparatos perdidos en 197 misiones, mientras los bombarderos modernos sufrían pérdidas comparables en condiciones similares. Las tripulaciones que completaron decenas de vuelos sobre territorio enemigo, en una máquina que todos describían como un ataúd con alas, y que sin embargo los traía de vuelta cada amanecer. El Amiot 143 no era el bombardero que Francia necesitaba. Era el bombardero que Francia tenía, y sus tripulaciones lo volaron con una eficacia que el aparato no merecía y que sus pilotos sí merecían completamente. El verdadero fracaso del Amiot 143 no era técnico sino institucional. 7 años de desarrollo para entregar un aparato obsoleto. 138 unidades producidas cuando todos sabían que el diseño estaba superado. Decisiones tomadas por inercia burocrática en lugar de por necesidad operacional. Recursos invertidos en un programa que nadie quería cancelar, porque cancelarlo significaba admitir que habían sido 7 años de trabajo y millones de francos mal gastados. El Amiot 143 era el resultado natural de un sistema donde la responsabilidad de admitir el fracaso era más cara políticamente que el coste de continuar produciendo el fracaso. Una lección que las Fuerzas Armadas de todos los países han tenido que aprender repetidamente a lo largo de la historia.
y que el 14 de mayo de 1940 costó la vida al comandante de l'Aubière y a las tripulaciones de 12 bombarderos sobre los puentes del Mosa. Si esta historia te ha fascinado, deja un comentario contándonos qué te parece este invento. Dale like y suscríbete para no perderte los próximos inventos más extraños que hemos preparado para ti.